Hola, ¿cómo les va? Quinto año, tanto de Naciones Unidas como del Saavedra, quinto sexta del Naciones, quinto quinta del Saavedra. En este video voy a tratar de hablar y de acercarme a ustedes con la perspectiva que podría darle en clase si es que pudiéramos estar juntos, pero que debido a la pandemia del COVID-19 no podemos hacer. Les dejé una actividad que está dividida en varias subactividades, cada cual con un video que ustedes pueden, a lo cual ustedes pueden acceder y de esa manera luego contestar algunas preguntas o realizar algunas consignas que también están en la actividad puestas en la plataforma con la cual nos conectamos, que es el Google Classroom. Bien, en principio podríamos plantear que la idea es acercarnos al concepto de sociología como ciencia. Podemos ver que en el siglo XVIII o en el siglo XIX comienza a perfilarse esta disciplina como ciencia. Pero no es casual, se debe, y esto lo van a poder rastrear a lo largo de los videos, a la crisis social que producen dos fenómenos fundamentales en la historia de la humanidad. Uno, la Revolución Francesa, y otro, la Revolución Industrial. Ambas van a convertir a lo social en un objeto que llama la atención a muchos pensadores de aquella época. Entendamos también que con estas revoluciones comienza una nueva era en la humanidad. Durante muchos años, la característica fundamental del pensamiento humano estaba vinculado precisamente con lo religioso. Seguramente pueden ustedes observar a lo largo de la historia de la humanidad que la Edad Media es una edad en donde la Iglesia Católica tiene un gran poder sobre todo lo que está vinculado con lo político, con lo económico, con lo cultural, con lo social. Hay un libro muy interesante, pero también se hizo una película de ese libro, que es El nombre de la rosa. El nombre de la rosa nos muestra cuál es la cara que tienen precisamente las abadías y la Iglesia Católica en lo que tiene que ver con lo político, lo que tiene que ver con lo social, con lo que tiene que ver con lo cultural, inclusive con lo económico, por parte de la Iglesia. La Edad Media es una edad donde se persigue a aquel que quiere pensar diferente, es tratado de hereje, es perseguido y quemado en una hoguera. Juana de Arco es un ejemplo preciso de lo que estoy hablando. Pero comienza la modernidad y con la modernidad el hombre deja de tener lo que se conoce con el nombre de un pensamiento teocéntrico y comienza a haber un pensamiento antropocéntrico, es decir, un pensamiento en donde el hombre se convierte en el centro precisamente de la mirada de aquellos pensadores. Y en principio las primeras ciencias que se van a ir desprendiendo de la filosofía, a la cual se la conoce con el nombre de la madre de todas las ciencias, son las ciencias naturales. Y lo que es importante destacar es que para que exista pensamiento científico, y en la actualidad también ocurre lo mismo, tenemos que hablar de un método. Es decir, el conocimiento se va a alcanzar por medio de un método. Y ese método es el método científico. ¿Qué implica el método científico? Una sucesión de pasos que deben darse para poder alcanzar el conocimiento. Y claro, las ciencias naturales tienen un método por autonomancia, que es la experimentación. El hombre experimenta y ante esa experimentación consigue resultados. Es decir, el científico a través de la experimentación va a realizar lo que se conoce con el nombre de una teoría científica, pero esta teoría científica es propia en aquella época de lo que entendemos hoy las ciencias naturales. Y claro, las ciencias sociales no existían todavía. Algunos pensadores como Hobbes, Spinoza, Leibniz, Ferguson, Adam Smith en el área de la economía,
se habían ocupado de alguna manera de las cuestiones que tenían que ver con la sociedad. Va a ser el germen de las ciencias sociales, pero de manera poco sistémica. Recién tendremos que alcanzar a entender lo que empieza a plantear Saint-Simon, lo que empieza a plantear Auguste Comte, a quien se lo conoce como el fundador de la sociología, uno de los padres fundadores, claro, porque no es el único, pero es el primero que utiliza el concepto de sociología. En principio, y atendiendo a la metodología de las ciencias naturales, Comte va a decir que se trata de la física social, física, una ciencia precisamente natural. Pero a Comte también se lo conoce con el nombre del padre del positivismo. De esto voy a hablar en un ratito. En principio voy a tratar de entender por qué a Augusto Comte le importa estudiar algún aspecto de la sociedad y fundamentalmente de lo que tiene que ver con la sociología. Uno de los elementos más importantes que tenemos que entender para entender la sociología es cuáles son las cosas de las cuales se ocupa la sociología. Y en los grupos sociales y en las relaciones sociales es donde la sociología va a colocar su mirada. Pero volvamos a Comte. Comte entonces descubre que el mundo está en crisis, precisamente cuando la burguesía hace la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa y decapita a la nobleza, y algunos nobles escapan y otros no, y cuando el hombre que vivía en el campo y que era dueño de aquello que cambiaba a través de un trueque con otros vecinos o con otros lugareños de donde él vivía, deja el campo y se va a los centros urbanos. Ahí en los centros urbanos se encuentra con un antiguo señor feudal que ahora ha puesto un galpón y dentro de ese galpón la novedad más importante que tiene aquella época, que es la máquina. Y una máquina que es capaz de tejer o de realizar aquello que el hombre antes hacía artesanalmente. Entonces, hombres, mujeres y niños se agolpan en un centro urbano que no tiene la capacidad precisamente para albergarlos. Es decir, se convive en una situación de hacinamiento y de pobreza. Los niños y las mujeres son de alguna manera puestos a trabajar en estos lugares, que es precisamente el germen de la fábrica, y a cambio de aquello que producen, es decir, hacen una mercancía y esa mercancía ahora tiene un dueño, que es el dueño tanto del galpón como de la máquina. No lo quiero llamar fábrica todavía, pero podríamos tranquilamente poder empezar a decirle fábrica. Digo, esa mercancía es ahora una propiedad privada, tiene un dueño. Y a cambio de ese trabajo, el dueño, tanto de la máquina, del galpón, como también de esa mercancía, le otorga unos pesos. Y esos pesos reciben el nombre de salario. Comienza entonces una gran metamorfosis en cuanto a la manera de relacionarse en los grupos sociales, porque ahora aparece un grupo social que a cambio de su fuerza de trabajo recibe un salario. Es por eso que estos pensadores, Augusto Comte, Durkheim, Marx, a los cuales los vamos a conocer con el nombre de padres fundadores de la sociología, se van a ocupar de aquellas cosas, de aquellos cambios, de aquellas relaciones. Y entonces podemos comenzar a hablar de una sociología ya como ciencia, puesto que hay una metodología de acercamiento al objeto de estudio. Vamos a entender entonces qué cosas cada uno de estos pensadores va a aportar en el sentido de mirar a la sociología como una ciencia que se nutre de diferentes vertientes ya desde el comienzo de esta disciplina como ciencia.